Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a aprender de los grupos funcionales en química orgánica. Vamos a aprender el paso a paso, cómo clasificarlos, su estructura y bueno, también cómo nombrarlos. Así que quédate en el video y empezamos. En primer lugar, vamos a empezar hablando del primer grupo funcional en química orgánica, que es denominado alcano. Vamos a colocarlo por acá. El alcano se conoce como el primer grupo funcional. Algo bien interesante de la palabra alcano es que Al significa de alcohol, eso significa etimológicamente. Y el sufijo ano significa, pues bueno, a nombrar aquellos componentes orgánicos, ¿cierto? Que contengan un enlace simple de carbono e hidrógeno. La estructura de los alcanos es la siguiente. Vamos a colocar acá un carbono en el medio y vamos a rodearlo de 4 hidrógenos. ¿Por qué lo rodeamos de 4 hidrógenos? Porque el carbono cumple una norma llamada la tetravalencia, es decir, que debe estar unido con 4 átomos. Esta sería la estructura del alcano. Un ejemplo de esto, para darte, es el siguiente. Vamos a colocar por acá el metano. El metano es un hidrocarburo, ¿cierto? Denominado alcano. Entonces, los alcanos tienen esta estructura de un carbono en el medio, un carbono central y 4 hidrógenos. Aquí tenemos el CH4, ahora tenemos el carbono y los 4 hidrógenos. Básicamente, esta estructura de ejemplo que te he dado acá es esta de acá. Los nombres, ¿cierto? Vamos a colocarlo por acá, sería metano. Algo importante es la terminación de estos alcanos. Los alcanos terminan en ano, ¿listo? En próximos videos, cuando estemos hablando de alcano, vamos a estar hablando un poco más en profundidad de la nomenclatura de estos mismos. Pero en conclusión, primer tipo de grupos funcionales son los alcanos. Tienen esta estructura, un carbono rodeado de hidrógenos, cumpliendo la tetravalencia. Y tenemos el ejemplo del metano y tenemos acá el nombre. Otro ejemplo que podemos dar es el etano. Vamos a colocarlo por acá. El etano sería C2H6. Colocamos por acá etano. Es decir, todos van a terminar en el sufijo, ano. ¿Listo? Y el prefijo, pues bueno, el prefijo va a depender de la cantidad de carbonos. Por ejemplo, aquí met es 1 y E es 2. Eso lo veremos en próximos videos. Esta cosa es real, hijo. El segundo grupo funcional que vamos a aprender a continuación son los alquenos. Voy a colocar por acá, alquenos. Hablando de los alquenos, quiero decirte que su etimología es bastante parecida a los alcanos. Al significa de alcohol. En esta parte, enos significa doble enlace. La estructura para los alquenos va a ser la siguiente. Vamos a colocar acá un carbono y colocaremos un doble enlace. En este caso colocamos también estas líneas, ¿cierto? Estos enlaces, porque debe cumplirse lo que denominamos la tetravalencia. Es decir, tenemos este átomo de carbono, tenemos un enlace, otro enlace, tenemos otro enlace por acá y otro enlace, es decir, tenemos 4 enlaces para este carbono. Lo mismo se cumple para este otro carbono, tenemos un enlace, 2 enlaces, 3 y 4, es decir, alquenos. Un ejemplo de los alquenos puede ser el siguiente, vamos a denominar por ejemplo el propeno. El propeno lo escribimos de la siguiente manera, nos queda CH2, colocamos el doble enlace, CH y escribimos CH3. Este sería un ejemplo de alqueno denominado propeno. ¿Listo? En este caso la terminación de los alquenos termina en eno. ¿Listo? Esa va a ser la terminación de los mismos y ya su prefijo va a depender de la cantidad de carbonos. Y este sería el segundo grupo funcional. El tercer grupo funcional lo denominamos alquinos. Vamos a colocarlo por acá y serían los alquinos. Bastante parecido a lo que te he dicho anteriormente, alcanos y alquenos en cuanto a su etimología. Su estructura es la siguiente. La estructura de los alquinos es carbono con triple enlace. Colocamos por acá el triple enlace y colocamos, ¿cierto? Aquí estas líneas, estos enlaces para unirlos, pues bueno, a las cadenas que sean correspondientes. En este caso es la estructura de los alquinos, es decir, triple enlace. Un ejemplo de esto sería el propino, para seguir con la misma línea. El propino en este caso será CH2, colocamos acá triple enlace, CH2, cargamos un átomo de carbono y colocamos CH3. El nombre que recibe este alquino es propino. Como puedes darte cuenta, la terminación es ino.
decir, para los alcanos va a ser ano, para los alquenos eno y para los alquinos va a ser ino. Y ya su prefijo pues va a depender de la cantidad de carbonos. En conclusión, estos tres primeros grupos funcionales se denominan hidrocarburos. ¿Por qué se denominan hidrocarburos? Porque son grupos funcionales que tienen carbono e hidrógeno. Todo aquello que tengan carbono e hidrógeno, es decir, que sus cadenas sean de carbono y hidrógeno, se llaman hidrocarburos. Y es que la palabra hidrocarburos viene de hidrógeno con carbonos. Como puedes darte cuenta, tanto los alcanos, alquenos y alquinos, todos tienen carbonos e hidrógenos. Y esa sería la primera clasificación de los grupos funcionales. En este pueblo, a eso se le llama estrategia. Que los tres primeros se llaman hidrocarburos. Si pasamos al cuarto grupo, ¿cierto? Funcional, vamos a encontrar a los alcoholes. Vamos a colocar por acá alcohol. Los alcoholes, ¿cierto? Son otro grupo funcional. Pero aquí entra algo bien importante con los alcoholes. Y es que en los alcoholes ya pasamos de la barrera de hidrocarburos a unos nuevos elementos. ¿A qué me refiero con esto? Hasta el momento conocemos grupos funcionales en orgánica con carbono e hidrógeno. En este caso va a haber un elemento nuevo que se le va a añadir a esta lista y va a ser el oxígeno. Es decir, va a contener carbono e hidrógeno, pero también vamos a encontrar a lo que es el oxígeno. La palabra alcohol es bien interesante porque alcohol viene de una palabra alemana y latina que significa sutil, y es algo súper interesante. Así que leo en los comentarios qué piensas de la etimología de los alcoholes. Vamos a ver cuál es la estructura de los alcoholes para tenerla en cuenta. Los alcoholes van a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener R es una cadena alifática con cualquier número de carbonos. Yo te voy a dar un ejemplo. Y vamos a tener acá un grupo súper importante que es el grupo OH. Este grupo OH se denomina grupo hidroxilo. Vamos a tomarlo por acá porque este OH es hidroxilo. ¿Listo? Hidroxilo. Porque tiene hidrógeno con oxígeno. Pero esto ya es otro nivel. Entonces, esta R puede ser reemplazada con cualquier cadena de carbono. Es decir, cuando tú ves una R en una estructura orgánica, se refiere a cualquier cadena alifática con cualquier número de carbonos. Un ejemplo de un alcohol va a ser el siguiente. Vamos a colocar entonces por acá. Colocamos CH3, CH2, CH2, OH. Vamos a colocar este OH en rojo para diferenciarlo. Como puedes darte cuenta, este alcohol se llama el propanol. ¿Listo? Este es el nombre que recibe este alcohol. Como te puedes dar cuenta, los alcoholes tienen carbono, tienen hidrógeno, pero también tienen oxígeno. Y al momento de agregar oxígeno se forma un grupo llamado el grupo hidroxilo. Entonces vamos a pasar ahora a nuestro grupo número 5. Vamos a colocarlo por acá y pasemos a nuestro quinto grupo funcional en química orgánica. Vamos a por acá, el número 5. El número 5 vamos a denominarlo las cetonas. Vamos a colocarlo por acá. Cetonas. Las cetonas van a ser nuestro quinto grupo funcional. ¿Las cetonas a qué se refiere? Pues las cetonas tienen la siguiente estructura. Vamos a encontrar en la cetona un carbono, ¿cierto? Y vamos a encontrar un doble enlace con el oxígeno. Tendríamos un doble enlace con oxígeno. Y vamos a tener también acá R, es decir, una cadena alifática de carbonos y también otra cadena alifática de carbonos. Aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es esto acá, ¿vale? Es decir, que va a haber un carbono con doble enlace con el oxígeno en el caso de las cetonas. Un ejemplo de esto va a ser lo siguiente. Si yo tengo CH3, coloco aquí mi carbono y coloco el doble enlace con el oxígeno. Colocamos por acá doble enlace con oxígeno y colocamos CH3. Este componente se llama de la siguiente manera. Se llama la propanona. ¿Listo? Propanona. Propanona. Como vais a darte cuenta, prop significa 3, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, ahorita vimos propanol, propeno, propino, ¿cierto? Hablábamos de los carbonos. Aquí estamos hablando de la propanona. Entonces, cuando nos hablen de cetona, vamos a referirnos a aquel compuesto químico que tiene un carbono unido a un oxígeno. En este caso, voy a señalarlo, va a recibir un nombre en especial. Este carbono con el doble enlace con el oxígeno. Y el nombre especial es
el grupo carbonilo. Entonces, ya hemos hablado, ¿cierto?, de un grupo cuando unimos el oxígeno con el hidrógeno de forma hidroxilo. Cuando tenemos un carbono con un doble enlace de oxígeno, se llama grupo carbonilo. Vamos a pasar ahora al siguiente grupo funcional en orgánica, que es el número 6. Y este número 6 vamos a denominarlo los aldehídos. Colocamos por acá aldehídos. Los aldehídos son compuestos que se parecen demasiado a las acetonas. Pero vamos a mirarlo, ¿listo? En este caso, la estructura química o general de los aldehídos es la siguiente. Vamos a tener un carbono, ¿cierto? También tendremos el doble enlace, tendremos aquí el grupo funcional alifático R, pero algo súper importante, aquí vamos a tener hidrógeno. Si miramos, son bastante parecidos. Ambos componentes o ambos grupos funcionales en orgánica contienen el grupo carbonilo, es decir, el carbono con el doble enlace con el oxígeno. Pero en el caso de las cetonas, se va a unir, ese carbono se une con una cadena hacia la izquierda, R, es decir, cadena alifática con cualquier cantidad de carbonos, y a la derecha también. En el caso de los aldehídos, pues va a estar unido a una cadena R, ¿cierto? Una cadena alifática con cualquier número de carbonos, pero debe estar unido a un hidrógeno. Entonces, aquí se agregaría esto nuevo, en el caso de los aldehídos, de que debe estar unido a un hidrógeno. Un ejemplo, en el caso de los aldehídos, será el siguiente. Vamos a colocar por acá entonces. Colocamos CH3, CH2, colocamos por acá CH2 y colocamos por acá carbono, hidrógeno y colocamos por acá nuestro doble enlace, ¿listo? Pues ahí tendremos un ejemplo de un aldehído denominado el propanal. Algo súper importante para quedarnos aquí en cetonas y aldehídos es que en el caso de las cetonas la terminación es ona, ¿listo? Todo va a terminar en ona. En el caso de los alcoholes termina en nol, ¿listo? Va a terminar en nol, leen la palabra alcohol. Pero en el caso de los aldehídos no va a terminar con la terminación idos, por ejemplo, sino que se va a nombrar, ¿cierto? Su terminación es con el principio de la palabra al. Entonces vamos a tener propanal, etanal, butanal, es decir, va a terminar con el principio de la palabra. Y aquí hemos llegado al sexto grupo funcional y vamos a conocerlo de la siguiente manera. Vamos a bajar esto un poco y vamos a nombrar nuestro séptimo componente. El séptimo grupo funcional lo vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a llamarlo éteres, es decir, los éteres. Los éteres van a ser otro grupo importante dentro de la química orgánica. Los éteres tienen la siguiente estructura. Vamos a tener acá un grupo R, ¿cierto? Una cadena alifática de carbonos, tendremos el oxígeno y tendremos otra cadena alifática. Los éteres son muy fáciles de identificar porque tendremos un oxígeno en el medio, ¿cierto? De dos cadenas de carbono. Cada vez que tú veas, ¿cierto? Una cadena de carbonos y hay un oxígeno en la mitad, se denomina un éter. Un ejemplo de un éter va a ser el siguiente. Si colocamos CH3, vamos por acá, CH3, CH2, colocamos por acá, vamos a colocarlo en rojo, este oxígeno en el medio, y vamos a colocar también por acá entonces CH2, CH3, vamos a tener un éter, ¿listo? En este caso el nombre de este éter es dietil éter o dietil éter. Bueno, pues le colocan allí la comilla, ¿no? O la entonación al nombre, dietil éter. Tendríamos esa entonación acá. Entonces se llama dietil éter. En este caso, como puedes ver, se nombran, ¿cierto? La cadena de carbono y pues va a terminar con la palabra éter, de la palabra de los éteres. Pasamos ahora al octavo grupo funcional. El octavo grupo funcional tiene un nombre bastante parecido y son los ésteres. ¿Listo? Se parecen las palabras, pero es diferente. Los ésteres. Los ésteres son el octavo grupo funcional dentro de esta clasificación. ¿Y cuál va a ser la estructura de los ésteres? Vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener una cadena de carbonos unido a un oxígeno. Tendremos acá el grupo carbonilo, que vimos ahorita, es decir, el carbono con doble enlace con oxígeno. Y tendremos acá esta cadena de carbono.
Dicho de otra manera, los ésteres van a tener el grupo carbonilo, aquí lo tenemos, un grupo carbono doble enlace con oxígeno, y va a estar unido a un oxígeno. ¿Listo? Entonces, desde que se parece a lo que es de pronto un aldehído, pero el aldehído tiene hidrógeno, en este caso debe estar unido a un oxígeno, y le denominamos los ésteres. Un ejemplo de un éster va a ser el siguiente. Si tenemos CH3, colocamos por acá oxígeno, lo unimos a un grupo carbonilo, doble enlace, CH3. En este caso, este éster recibe el siguiente nombre. Vamos a colocarlo por acá, carbono, y colocamos CH3. El nombre de este éster es el recibe el siguiente nombre, etanoato de metilo. Etanoato de metilo. Y ahí tendríamos entonces nuestro octavo grupo funcional. Vamos a pasar ahora a los siguientes. Pero antes de pasar a los siguientes, quiero darte algo importante, o decirte algo importante. Del grupo funcional 4, 5, 6, 7 y 8, estos grupos se clasifican, ¿cierto? Porque tienen carbonos, tienen hidrógeno y tienen oxígeno. A continuación vamos a pasar al noveno grupo, las aminas. En las aminas vamos a tener entonces ahora grupos funcionales que tienen carbono, tienen hidrógeno, pero también van a tener nitrógeno. ¿Listo? Son compuestos nitrogenados. Entonces, dicho de otra manera, ahorita vamos a mirar al final del video de que los tres primeros son carbono y hidrógeno. Luego tenemos los compuestos oxigenados, es decir, alcoholes, cetonas, aldehídos, ésteres, éteres. Y llegamos a las aminas, es decir, compuestos nitrogenados. En el caso de las aminas va a tener la siguiente estructura. La estructura de una amina es esta. Tendremos una cadena R unida a nitrógeno, vamos a ver por acá H2, o podemos también encontrar de la siguiente manera, como RNH, es decir, nitrógeno con hidrógeno, y otra cadena R. Un ejemplo de una amina es la siguiente. Si tenemos CH3, CH2, CH2, NH2. En este caso, esta es una amina que recibe el siguiente nombre. Se llama la propilamina. Propilamina. Y en este caso la terminación es ina. ¿Listo? De ahí la palabra amina. Pasemos ahora al décimo grupo funcional. Vamos a armarlo por acá, que sería nuestro número 10. El décimo grupo funcional va a ser el siguiente. Va a ser las amidas. También se parecen. Amidas, que también es un compuesto nitrogenado. En el caso de las amidas, su estructura es de la siguiente manera. Vamos a tener una cadena R de carbonos. Tendremos por acá nitrógeno. Va a estar unido a un hidrógeno. Tendremos el grupo también carbonilo, ¿cierto? Es decir, el carbono doble enlace con oxígeno, unido a una cadena R. En este caso, las amidas, ¿cierto? Un ejemplo de amida va a ser la siguiente. Tendremos CH3, tenemos que unirlo con un nitrógeno, que a su vez va a estar enlazado con un hidrógeno. Vamos a tener por acá el grupo carbonilo, carbono doble enlace con oxígeno, enlazado pues a una cadena R. El nombre de esta amida es la siguiente, se llama metiletilamida. 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 En próximos videos tenemos profundizado en cada uno de estos grupos funcionales. Y llegamos ahora a un grupo 11. Listo, vamos a llegar al grupo número 11. Entonces ya hemos terminado lo que son los compuestos nitrogenados, ¿cierto? Es decir, amidas y aminas. Vamos a llegar entonces ahora al grupo número 11. Vamos a tomar por acá este número 11. Y el número 11 es el siguiente. Vamos a llamarle derivados halogenados. Los derivados halogenados serían el grupo número 11 de la química orgánica. Y como te puedes dar cuenta, nos hablan de halógenos, derivados halogenados. Recuerda que los halógenos son aquellos grupos o aquellos elementos químicos que encontramos en el grupo 17 de la tabla periódica. Es decir, como el flúor, el cloro, el yodo, el bromo. Derivados halogenados. La estructura en este caso va a ser muy sencilla. Vamos a tener por acá entonces una cadena, por ejemplo CH3 unido a X. ¿Listo? Es decir,
cualquier cadena de carbono que esté unido a X, ¿y X qué significa? X significa, ¿cierto?, cualquiera de los halógenos. Como te decía, puede ser el cloro, puede ser el bromo, puede ser yodo, ¿cierto? Puede ser flúor. Entonces, cualquiera de estos elementos químicos que esté unido a una cadena de carbono se le denomina un derivado halogenado. Entonces, un ejemplo, un derivado halogenado, derivado de los halógenos, va a ser el siguiente. Por ejemplo, si yo tengo acá CH3, CH, esto lo voy a unir aquí al bromo, y aquí voy a colocar entonces CH3. El nombre de este componente es 2-bromo-propeno. 2-bromo-propeno. Y este, pues bueno, sería un ejemplo de un derivado de los halógenos, como te digo, una cadena de carbono que esté unido a cualquiera de los halógenos de este grupo. Y llegamos al número 12, al último grupo funcional de la química orgánica, que le denominamos ácidos carboxílicos. Ponemos por acá ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos serían los siguientes, o la estructura es la siguiente. Son aquellos compuestos, antes de darle estructura, que van a tener algo importante. Van a tener al grupo hidroxilo y van a tener al grupo carbonilo. ¿Listo? Y recuerda que estos grupos los vimos anteriormente. El carbonilo ya sabemos que es el carbono con el doble enlace con el oxígeno. Y el grupo hidroxilo lo vimos en el alcohol, que sería el grupo OH, que lo tenemos por acá. Grupo OH se llama grupo hidroxilo. Entonces, cuando nos hablan de ácidos carboxílicos, nos referimos a aquellos componentes que tienen el grupo carbonilo y van a tener el grupo hidroxilo. Vamos a ver entonces la estructura para tenerla en cuenta de estos componentes. Y vamos a ver también algunos ejemplos para tenerlos allí presentes. Siguiente, ¿vale? Vamos a tener entonces una cadena R, por acá una cadena R. Tendremos acá el grupo carbonilo, es decir, el carbono, doble enlace con oxígeno, y vamos a tener el grupo OH. Y lo podemos ver muy claramente. Vamos a tener entonces el grupo carbonilo, el ácido carboxílico, que sería este grupo de acá, y vamos a tener el grupo hidroxilo, que sería el grupo OH. Un ejemplo de ácido carboxílico va a ser el siguiente. Vamos a tener entonces CH3, el grupo carbonilo, ¿cierto?, unido a un OH, que esto es el ácido acético. Esto que sería un ejemplo de ácido carboxílico. A continuación vamos a terminar este video haciendo la clasificación final. Entonces, vamos a colocar entonces por acá lo que serían los 12 grupos funcionales. 12 grupos funcionales. Y vamos a colocar la clasificación de cada uno de ellos. Los tres primeros, ¿cierto? Es decir, 1, 2 y 3, que nos referimos a alcanos, alquenos y a los alquinos, ¿cierto?, les denominamos hidrocarburos. Por acá reciben el nombre de hidrocarburos, es decir, hidrógeno, carbono, hidrocarburos. Vamos por acá, carbono e hidrógeno. Luego llegamos al punto 4, 5, 6, 7 y 8. El 4, ¿cierto? Sabemos que son los alcoholes, alcohol. Luego encontramos la acetona. Encontraremos en el puesto 6 a los aldehídos. En el puesto 7 tendríamos a los éteres. Y en el puesto 8 a los ésteres. En este caso, estos componentes se clasifican, ¿cierto?, como compuestos oxigenados. Compuestos oxigenados. ¿Por qué oxigenados? Porque vamos a tener entonces, ¿cierto?, carbono, hidrógeno, pero se le agrega el oxígeno. ¿Listo? Luego vamos a tener entonces en el puesto 9 y 10, vamos a tener a los compuestos nitrogenados. Que los nitrogenados serían las aminas y las amidas. Amidas. Y en este caso vamos a denominarle compuestos nitrogenados. Compuestos nitrogenados. ¿Por qué nitrogenados? Porque contienen nitrógeno. Esto es decir, van a tener la estructura de carbono-hidrógeno,
carbono e hidrógeno, pero también va a tener el nitrógeno, ¿cierto? Vamos por acá, el nitrógeno. Y terminamos con el puesto 11, ¿cierto? Que sería los derivados halogenados, y el 11 que serían los ácidos carboxílicos. De esta forma hemos clasificado a los 12 grupos funcionales en química orgánica. Espero que te haya gustado el video y que puedas darle me gusta, y nos vemos en un próximo. Es un poeta. ¡Es un poeta!